La secadora zumbaba de fondo. Un solo calcetín golpeaba el interior del tambor como un latido lento e indiferente. Tyler estaba sentado al borde de la cama, los codos apoyados en las rodillas, el teléfono suspendido entre las manos, aún abierto en un mensaje que no había cambiado en más de una hora. Ningún mensaje nuevo. Solo la misma línea, congelada en la pantalla como una mueca de burla. No es quien crees, hermano. Eso era todo. Sin puntuación. Sin nombre. Sin pruebas. Solo una frase y un hueco en el estómago que no paraba de crecer cuanto más la miraba. No se movió enseguida. Ni siquiera cuando la secadora emitió su zumbido final. Ni cuando el perro ladró afuera. Ni cuando oyó abrirse la puerta del garaje. Ese suave sonido mecánico que antes significaba algo como «ya llegó a casa». Ya no. Siguió ahí, en el borde de la cama, sintiendo como el aire cambiaba a su alrededor. Brittany entró como siempre lo hacía. Tacones resonando sobre el azulejo, el bolso arrojado en la mesa del pasillo. Las llaves lanzadas con perfecta indiferencia al cuenco junto a la puerta. Tenía esa misma voz falsamente alegre de siempre, ya llamándolo antes de doblar la esquina. «¿Tai? ¿Estás en casa?» Sin una pizca de culpa. Ni siquiera un atisbo de vacilación. Entró al dormitorio con un vaso medio vacío de café en la mano y los labios demasiado brillantes para las 7:30 de un día entre semana. El pelo aún rizado en las puntas. La blusa metida justo lo suficiente en los jeans de cintura alta como para resaltar esa nueva figura de la que no dejaba de hablar, cortesía de Logan, su entrenador personal. Y le sonrió. Como si no hubiera destrozado algo vital semanas atrás y lo hubiera dejado desangrándose en el suelo de madera. Tyler no respondió. Ella alzó una ceja. ¿Todo bien? Él levantó el teléfono. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos bajaron a la pantalla. Solo tardó un segundo. Un parpadeo. Una respiración. Pero él lo vio, reconocimiento. No confusión. No indignación. Solo el fugaz y frío destello de alguien que ha sido descubierto pero aún no ha decidido si vale la pena fingir. Ella suspiró. Suspiró. No con pánico. Con fastidio. ¿De verdad vamos a empezar con esto otra vez? Tyler no se movió. Solo la observó. Ella dejó el vaso sobre la cómoda con la misma elegancia casual con la que solía deslizarse dentro de cada mentira. No sé qué clase de chismes estás dejando entrar en tu cabeza, pero si esto es por Logan, otra vez, ya te dije. Solo somos amigos. Me está ayudando a entrenar para la media maratón. Jesús. ¿Entonces por qué me escribió Caleb? Preguntó Tyler, con voz baja y plana. Eso sí la detuvo. Solo un instante. Cruzó los brazos. ¿Quién demonios es Caleb? Buena pregunta. ¿Quieres contestarla tú? Bubó. Eres increíble. Se dio la vuelta como si la conversación le aburriera. Salgo a trabajar en mí misma, a recuperar mi confianza, y así es como me apoyas. Espiándome a través de algún perdedor random. Anoche estuviste en su casa. Me dijiste que te quedarías tarde en el trabajo. Estaba en casa de una amiga, espetó ella, girándose de golpe, los ojos entrecerrados. No es asunto tuyo a dónde voy en mi tiempo. Lo es cuando estás casada conmigo. Eso la hizo reír. Seca. Corta. ¿Tú crees que esto todavía cuenta como un matrimonio? El silencio se extendió entre ellos como una soga. Y entonces lo dijo. Hace años que no te amo, Tyler. Tú solo flotas. Piensas que por ser amable y no engañarme ya te hace el esposo del año. Eres aburrido. Seguro. Predecible. Sintió esas palabras como acero frío en el vientre. Aún así, no se quebró. ¿Y Logan? Preguntó. Él no es nada de eso. Ella sonrió con casi lástima. Logan en realidad me escucha. Me hace sentir viva. Y sí, quizás no tenga un plan de pensiones, ni un trabajo estable en una oficina aburrida, ni una casa llena de muebles color beige, pero al menos no me trata como si fuera de cristal.
Tú me dejaste, dijo Tyler en voz baja. Y ahora estás enamorada de un tipo que todavía vive con compañeros de piso y tiene que hacer un bizum para pagar la mitad del brunch. Eso le borró la sonrisa. Por primera vez, la máscara se resquebrajó. Y no fue la culpa lo que emergió. Fue el pánico. Puro y feo. Ella había creído que su fuga había sido limpia. Que la caída sería suave. Tyler se levantó. No alzó la voz. No maldijo. No lanzó nada. Solo la miró y dijo: «Te vas a arrepentir de esto». Y lo peor fue que ella no lo negó. Pasaron 2 meses. De esos que se estiran y encogen según la hora del día. Algunas mañanas, Tyler se despertaba en una casa silenciosa y sentía que ese silencio lo estaba curando. Otras, le raspaba la piel como papel de lija. Empezó a dormir solo de un lado de la cama, por costumbre. Doblaba la ropa solo para él. Cocinaba de más y comía de menos. El perro, Max, dejó de esperar junto a la puerta a las 6 de la tarde. Parecía entenderlo más rápido que él, ella no iba a volver. Aún no. Pero algo cambió. Brittany no se había puesto en contacto ni una sola vez desde aquella última conversación. Ni disculpas. Ni explicaciones. Ni siquiera un mensaje perdido del tipo: «Solo quería saber de ti». Desapareció. Totalmente sumergida en esa nueva vida que estaba construyendo con Logan, su fantasía tatuada, su paz. Tyler se repetía que estaba bien así. Mejor que se ahogara en eso. Y entonces llegó un mensaje. De la nada. En plena madrugada. Sin nombre, solo un número. Pero no tuvo que adivinar. ¿Podemos hablar? Fue como si el aire de la habitación se volviera pesado, como si el mensaje tuviera peso físico. No respondió. No de inmediato. Esperó hasta la mañana, dejó que el café se asentara en su pecho como una armadura, y luego escribió. ¿Por qué? Ella no respondió hasta la noche siguiente. Creo que cometí un error. Eso fue todo. Sin introducción. Sin ¿cómo estás? Solo una frase que vibraba en su mano como una mecha encendida. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, ella apareció. Sin previo aviso. Sin tocar la puerta. Solo el sonido de neumáticos sobre grava, una puerta cerrándose, y luego Brittany en su porche. Gafas de sol demasiado grandes, el cabello recogido como si no hubiera tenido tiempo de preocuparse. Parecía más delgada. No una delgadez saludable. Una delgadez tensa. Como alguien que ha vivido a base de café helado y sonrisas forzadas. Tenía los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, no por el clima, hacía calor, sino porque se estaba preparando para algo. Hola, dijo, como si se encontrara con un viejo amigo. No con el hombre al que había destrozado y dejado tirado en la sala como si fuera un estorbo. Él no dijo nada. Solo se apoyó en el marco de la puerta, esperando. Yo solo, empezó, pero apartó la vista. ¿Puedo pasar? No. Parpadeó. Dio un medio paso hacia atrás. Tai, vamos. ¿Querías hablar? Pues hablemos. Se quedó ahí un segundo, cambiando el peso de un pie al otro. Ya no estoy con él, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres oír. No lo es. Pareció dolida, pero a él no le importó. Ya no. Perdió su trabajo, dijo rápido, como si eso lo explicara todo. Las cosas se complicaron. Vi un lado de él que no me gustó. ¿Te refieres al lado sin dinero? Dijo Tyler antes de poder detenerse. Sus labios se apretaron. Eso no es justo. ¿No? Dijo Tyler, enderezándose, cruzando los brazos. ¿Y sabes que no fue justo? Llegar a casa y descubrir que mi esposa me dejó por un tipo que todavía usa la cuenta de Netflix de su madre. No solo me engañaste, Brit. Me dejaste como si el que había fallado fuera yo. Ella se estremeció ante eso, pero no discutió. Pensé que él era diferente, dijo en voz baja. Me hacía sentir vista. Tyler soltó un suspiro que casi se convirtió en risa.
Tú no puedes decir eso. No puedes presentar todo esto como si estuvieras persiguiendo un sueño que simplemente no funcionó. Lo arrasaste todo. Nos prendiste fuego. Tragó saliva. No era feliz. Entonces deberías haberlo dicho antes de empezar a dormir en su departamento. Silencio otra vez. Solo el sonido de los pájaros a lo lejos. Un cortacésped a unas cuadras. Todo se sentía irreal, como si la confrontación estuviera ocurriendo bajo el agua. Quiero volver a casa, dijo finalmente, con voz pequeña. Quiero arreglar esto. Tyler la miró. A la mujer que había conocido. A la desconocida que ahora tenía delante, aún usando el perfume que él le compró para su último aniversario, cuando los aniversarios aún significaban algo. ¿Quieres volver?, repitió lentamente, porque Logan se quedó sin dinero. Eso no es. Él alzó una mano. No. No lo digas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero eran lágrimas tardías. Forzadas. Estratégicas. Como si no supiera qué carta jugar y recurriera a la que solía funcionarle. Tyler no se movió. No se inmutó. Pasé meses pensando que yo había hecho algo mal, dijo, con voz firme. Me destrocé por dentro intentando entender qué había pasado, qué debería haber hecho diferente. Pero no me faltó nada. Tú mentiste. Y ahora que tu nueva vida brillante resultó ser un desastre, vuelves. Porque soy la opción segura. El plan de respaldo. Brittany no dijo nada. Su mandíbula temblaba. Él dio un paso atrás, la mano en la puerta. Yo no soy tu plan B. Y cerró la puerta antes de que pudiera hablar. No la azotó. Solo la cerró. Firme. Final. Ella no volvió a tocar. No suplicó. Solo se quedó allí unos segundos y luego se fue. Y Tyler la dejó ir. La mañana siguiente a su visita se sintió más liviana. No porque Tyler hubiera superado todo, aún no, sino porque finalmente se había roto la ilusión. Había algo punzante, casi eléctrico, en verla desmoronarse. Esa misma mujer que antes practicaba su mejor ángulo para las selfies ahora estaba parada en su porche con él. Aspecto de una adolescente atrapada robando en una tienda. Pero eso no fue el final. 3 días después, volvió. Era sábado. Tyler estaba en el patio trasero podando los arbustos, algo que siempre había odiado hacer pero que ahora le resultaba curiosamente satisfactorio. Había algo honesto en el trabajo de jardín. Uno hacía el esfuerzo, y veía los resultados. Lo contrario a intentar salvar un matrimonio unilateral. Max ladró. Un gruñido bajo y de advertencia que hizo a Tyler alzar la vista. Ella estaba inclinada sobre la verja. El cabello recogido. Una sudadera. Sin maquillaje esta vez. Se parecía más a la Brittany que él recordaba de los primeros años, antes de los atuendos perfectamente seleccionados y la perfección filtrada. Y aún así, se sentía completamente ajena. No te asustes, dijo ella, con las manos levantadas como si entrara en una negociación con rehenes. Solo quiero hablar. No pelear. Tyler suspiró. Dejó las tijeras de podar a un lado. Tuviste tu oportunidad. No quisiste arreglarlo entonces. Lo sé. Lo sé, ¿vale? Ella entró, cerrando la verja tras de sí. Pero no me dejaste explicarte nada. No necesitaba volver a escuchar mentiras. Ella se estremeció. Se mordió el labio. No todo fue mentira. Brit, me manipulaste durante meses. Llegabas a casa oliendo a la colonia de otro hombre. Y cuando te preguntaba, me hacías sentir celoso, paranoico. Me hiciste dudar de mi propia cordura mientras tú estabas por ahí con Logan. Él me hacía sentir deseada, dijo, como si fuera una justificación. La mandíbula de Tyler se tensó. Te hacía sentir deseada porque no te conocía. No sabía las partes de ti por las que yo me quedé. Las partes difíciles. Las inseguras. Esa tú que deja de hablar cuando está triste porque no quiere ser una carga. Eso también lo amaba, Brittany. Y no me fui cuando todo se volvió difícil.
Ella desvió la mirada, fijando los ojos en el césped como si esperara que se abriera y la tragara. Él se aprovechó de mí. Tyler alzó una ceja. ¿Y yo no? No es eso lo que quise decir. Sí lo es. Quieres decir que él te hizo sentir especial, hasta que dejó de hacerlo. Y cuando se le pasó el entusiasmo y la realidad lo golpeó, la falta de dinero, el egoísmo, la grosería, te diste cuenta de que no era amor. Era atención. Y ahora estás aquí porque yo fui la única persona que nunca te hizo sentir menos. Cometí un error, dijo ella, con la voz quebrándose. No, dijo Tyler, dando un paso hacia ella. Tomaste una decisión. Cada maldito día que volviste a casa y me mentiste en la cara, hiciste una elección. Y ahora quieres perdón, no porque estés arrepentida, sino porque estás incómoda. Ella no dijo nada. Solo se quedó ahí, encogiéndose sobre sí misma. Déjame adivinar, continuó Tyler. Logan te dejó en cuanto llegaron las facturas. ¿Qué pasó? ¿Se venció el alquiler? ¿Se rompió el auto? No pudieron seguir comiendo tostadas de aguacate todos los días y de repente tu libertad ya no era tan romántica. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pensé que tenía tiempo, susurró. Para aclararme. Para volver. Él negó con la cabeza. Nunca pensaste en volver hasta que te diste cuenta de que nadie más te estaba esperando. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Max se sentó junto a los pies de Tyler, observándola como si estuviera de guardia. Te extraño, dijo ella en voz baja. Extraño cómo me abrazabas como si fuera lo único que importaba. Extraño cómo me llevabas té cuando me dolía la cabeza. Extraño que siempre estabas ahí. Tyler la miró. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. No por dolor. Por claridad. Ella no lo extrañaba. Extrañaba la versión de él que la servía. La comodidad. La conveniencia. Extrañas tener una red de seguridad, dijo. Pero ya no soy la tuya. Y se dio la vuelta, pasó junto a ella y volvió a tomar las tijeras de podar. Ella se quedó ahí un buen rato. Finalmente se fue otra vez. Y esta vez, Tyler no la miró alejarse. No le hizo falta. Las llamadas comenzaron una semana después. Primero una sola, una llamada perdida de un número desconocido. Luego 2. Luego 3 seguidas, todas tarde por la noche. Brittany nunca solía llamar de noche. Odiaba el sonido del teléfono después de las 9, decía que la hacía sentir como si alguien hubiera muerto. Pero ahí estaba, marcando una y otra vez, como si los últimos 8 años pudieran marcarse de vuelta con una simple llamada. Tyler no contestó. Observó cómo cada llamada aparecía en la pantalla y desaparecía. Se repetía a sí mismo que ya no era su problema. Que la mujer al otro lado de la línea era solo una versión de Brittany que no existía hasta que su fantasía estalló. El buzón de voz llegó tras la quinta llamada perdida. Esperó hasta la mañana para escucharlo. Su voz era temblorosa. Como si hubiera estado llorando. O como si quisiera que él creyera que había estado llorando. Tai, por favor, no me cierres la puerta. Sé que la arruiné. No tienes que perdonarme. Solo que, no sé quién soy ahora. No sé qué hacer. No puedo volver a ese apartamento. No puedo estar más cerca de él. No es quien pensé que era. Me siento enferma todo el tiempo. ¿Podemos hablar? Por favor. La reprodujo 2 veces. No porque la extrañara. No porque quisiera hacerlo. Sino porque necesitaba entender hasta qué punto seguía ella negando la realidad. No es quien pensé que era. Como si no hubiera sido ella quien mintió durante meses mientras Tyler pagaba las cuentas, paseaba al perro, doblaba su ropa, le daba las buenas noches con un beso. Como si no hubiera elegido a ese hombre por sobre él. 2 días después, apareció en su trabajo. Él estaba en su descanso para el almuerzo, sentado en su auto con un sándwich en mano y un viejo podcast de béisbol sonando por los parlantes, cuando escuchó golpear en la ventana del pasajero. Era ella. Cabello encrespado, sin maquillaje, gafas de sol empujadas hacia arriba en la cabeza. Lucía desgastada.
No de esa forma performativa de mira todo lo que he pasado. Realmente desgastada. Como si los meses finalmente la hubieran alcanzado y comenzado a arrastrarla hacia abajo. Tyler no abrió la puerta. Ella articuló con los labios, por favor. Él bajó la ventana solo hasta la mitad. Este no es el lugar. Ella asintió rápidamente, mordiéndose el labio. No sabía a dónde más ir. No me contestas. Siento que me estoy volviendo loca. Eso es curioso, dijo él. Así me hiciste sentir tú. Ella pareció recibir un bofetón. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. Sé que no lo demostré, pero no tienes idea de lo que he estado pasando. Entonces dime, dijo él, sin emoción. Dime qué hizo Logan. Dime que rompió tu pequeño mundo de fantasía. Sus ojos bajaron. Empezó a revisar mi teléfono. No me dejaba subir fotos sin su aprobación. Decía que lo avergonzaba cuando usaba cierta ropa. Me hizo sentir que todo lo que hacía estaba mal. Creí que me amaba, pero solo quería controlarme. Tyler negó con la cabeza. Dejaste a alguien que confiaba en ti por alguien que no lo hacía. Lo sé. Ya lo entendí, ¿vale? Soltó de pronto, su voz rompiéndose bajo la presión. Sé que soy la villana. Sé que arruiné todo. Solo que, quería algo emocionante. Quería sentir algo distinto. No sabía que iba a costarme todo. Y ahí estaba. La primera verdad real que decía en meses. Quería algo diferente. No importaba qué, ni quién. Solo quería salir. Tyler podría haber sido perfecto, y aún así ella habría buscado otra cosa en cuanto se desvaneciera el brillo. Se recostó en el asiento, dejó que la verdad se asentara. ¿Sabes qué es lo jodido?, dijo. Pensé que yo era el seguro. El plan de respaldo. Pero no. Fui el primero que tiraste a la basura. Ahora ella lloraba, ambas manos cubriéndose la cara. Pero no lo conmovía. Dijiste que ya no me amabas, continuó. Dijiste que era aburrido. ¿Te acuerdas? Ella asintió, los ojos cerrados, los labios temblorosos. Eso no es algo de lo que se pueda volver, Brittany. No con disculpas. No con lágrimas. Se limpió la cara, dejando rastros de rímel en sus dedos. No lo decía en serio. Estaba enojada. Confundida. No, dijo Tyler. Lo dijiste en serio. Exactamente cuando lo dijiste. Igual que cuando te metiste en su cama. Igual que cuando te fuiste sin siquiera empacar todas tus cosas. Ella se quedó ahí un segundo, en silencio. Luego susurró. ¿Entonces eso es todo? Él desvió la mirada. Tú te aseguraste de que lo fuera. Y subió la ventanilla mientras la veía alejarse por el retrovisor. Sin rabia. Sin gritos. Solo la retirada silenciosa de alguien que por fin entendía que la puerta ya no estaba abierta. Y Tyler mordió su sándwich, dejó que el podcast siguiera sonando, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió bien. 2 semanas de silencio. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin visitas sorpresa. Era un silencio casi demasiado perfecto, como la calma que precede a una tormenta. Pero Tyler no desperdició su tiempo mirando por encima del hombro. Tomó esos días como una paz prestada, y los usó. Se levantaba temprano, salía a correr con Max, cocinaba comidas de verdad, empezó a volver al gimnasio. No porque quisiera vengarse o lograr el cuerpo perfecto del renacimiento postdivorcio. Solo quería volver a sentir su cuerpo. Estar presente. Ser real. Empezó a escribir un diario. Algo que su amigo Nate le había sugerido después de su primer colapso en la sala de descanso del trabajo. En aquel entonces apenas podía articular las palabras. Fue todo lo que logró decir. Y Nate le había entregado un cuaderno negro, liso, diciéndole, escríbelo todo. Quémalo después si hace falta. Pero Tyler no lo quemó. Llenó las páginas. Todas. Las palabras salieron de él como veneno, por fin abandonando el sistema.
Historias de los primeros años. De cómo ella solía meter los pies bajo sus piernas en las noches frías. Cómo sonreía cuando él le sorprendía con el tanque de gasolina lleno. Las noches en que volvía oliendo a tequila y a mentiras, diciendo que simplemente había perdido la noción del tiempo. Lo escribió todo. Lo bueno. Lo malo. Lo que nunca había dicho en voz alta porque lo hacía sentir débil. Lo escribió hasta que la mano le dolió y las lágrimas se secaron antes de alcanzar el papel. Estaba empezando a sentirse él otra vez. Así que cuando su cuñada Madison le envió un mensaje de la nada, lo tomó desprevenido. No quiero meterme, pero deberías saberlo. Brittany está viviendo con nuestros padres. No está bien. Tyler miró el mensaje durante un largo rato. No respondió. No porque no le importara, sino porque finalmente entendía que preocuparse no significaba volver a los escombros. Esa misma semana, llegó un paquete a su puerta. Sin remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía apurada y demasiado familiar. Dentro había una pequeña caja. Un fajo de fotos. Algunas viejas, otras recientes. Una nota encima. Doblada 2 veces. Pensé que si veías lo que fuimos, de verdad lo vieras, recordarías que no siempre estuvo roto. Sé que lo arruiné. No puedo arreglarlo, pero tal vez puedas creer que alguna vez te amé. Aún te amo. B. Se sentó en el suelo, con las fotos esparcidas a su alrededor. Una de ellas era de su segundo aniversario. Ese viaje a Asheville, la ruta del vino, ella riendo con la cara escondida en su cuello, su mano en la cintura de ella, atrayéndola. Casi parecía real. Lo fue entonces. Pero la más reciente, había sido tomada solo unos meses antes de la infidelidad. Una selfie en la cocina. Tyler cocinando al fondo, completamente ajeno. Brittany en primer plano, sonriendo a la cámara. Pero sus ojos estaban lejos. No lo había notado en ese momento. Pero ahora saltaba como un grito. Ella ya se había ido. Se quedó allí mucho tiempo, con esas fotos. Se permitió llorar. No por ella. Por el hombre que solía ser. El que creía que él para siempre era sencillo. El que pensaba que la lealtad era suficiente para mantener a una persona cerca. Luego tomó la caja. Cada foto. Cada nota. Cada rastro de lo que ella había dejado atrás. Y las llevó al brasero del patio trasero. No las quemó por rencor. Las quemó para hacer espacio. Para la vida que ella no quiso. Y para la vida que él estaba a punto de construir sin ella. Cuando la última foto se curvó y ennegreció entre las llamas, Tyler exhaló algo que no sabía que había estado conteniendo durante meses. Y no se sintió como dolor. Se sintió como libertad. El aire estaba cambiando ahora. Sutil, pero innegable. Ese tipo de cambio que ocurre cuando el duelo empieza a dejar lugar a la claridad. Tyler lo notaba en la forma en que sus mañanas empezaban antes, con menos pesar y más ritmo. No estaba curado. No iba a fingirlo. Pero había dejado de sangrar. Y en esa quietud, algo peligroso intentó colarse, la compasión. No la suya. La de ella. Una tarde, al llegar a casa del trabajo, encontró un recipiente de plástico en el escalón de la puerta. Fettuccine Alfredo. Todavía tibio. Sin nota. Pero no le hacía falta una. Lo sostuvo entre las manos, desconcertado por la familiaridad. Brittany solo preparaba ese plato cuando quería algo. Una disculpa suavizada, una discusión desactivada. Solía ser su comida de reinicio. Ahora sabía a trampa. No lo comió. Se lo dio al hijo del vecino, un chico que siempre andaba en patineta por la cuadra. Le dijo que eran sobras. El niño pareció confundido, pero lo aceptó con un encogimiento de hombros y un gracias. Tyler lo vio alejarse con el recipiente bajo el brazo. Y comprendió algo. Brittany estaba intentando volver a entrar en su vida por la puerta trasera. No con disculpas sinceras. No con esfuerzo real. Con comodidad. Con memoria muscular. Y no se detendría ahí.
Empezó a aparecer en lugares a los que nunca solía ir. Una mañana, Tyler se detuvo en su cafetería favorita antes del trabajo. Un local pequeño, casi escondido, al que había ido por años, donde el barista conocía su pedido y siempre le agregaba un poco más de espuma. Brittany ya estaba ahí. Sentada afuera, sola, con 2 cafés en la mesa. Dudó. Pensó en dar la vuelta y marcharse. Pero ella levantó la vista y lo vio. Sus ojos se iluminaron como solían hacerlo cuando él la sorprendía en el almuerzo, en aquellos días en que las cosas estaban bien. Tyler, dijo, poniéndose de pie lentamente. Pensé que quizás vendrías hoy. Él no se sentó. Nunca fuiste de mañanas, dijo. ¿Qué haces aquí? Ella rió, suave, nerviosa. Pensé que valía la pena intentarlo. Probar algo nuevo. ¿Eso es lo que esto es? Preguntó. ¿Un intento? Ella bajó la mirada. Sé que no merezco nada de ti. Pero te extraño. Extraño esto. Él miró el asiento vacío, luego a ella, y después al auto estacionado en la acera, aún con el motor caliente. No creo que sepas qué es lo que extrañas, dijo en voz baja. Extrañas que alguien te conozca. No me extrañas a mí. Eso no es verdad, dijo, dando un paso hacia él. Sigues siendo la única persona que de verdad me vio. ¿Quieres decir el único que te permitía tratarlo como una puerta giratoria? Ella parpadeó. Dolida. Estoy intentando cambiar, Tyler. Y espero que lo logres, respondió. Pero yo no soy la recompensa por ese cambio. Esas palabras la golpearon más fuerte que todo lo que él le había dicho hasta ahora. Se notó. La mandíbula le tembló, pero esta vez no lloró. Tal vez por fin entendía que él no estaba actuando. Que no era una fase. Que hablaba en serio. Él se dio la vuelta para irse. Espera, lo llamó. ¿Nunca piensas en nosotros? ¿En lo que tuvimos? Él se detuvo. Miró por encima del hombro. Todo el tiempo, dijo. Por eso sé que nunca volvería a eso. Ella se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Las manos rodeando el café como si fuera lo último tibio en su vida. Tyler condujo hasta el trabajo con las ventanas bajas. Sin música. Solo viento y claridad. Y entonces lo entendió, lo que era el cierre real. No dramático. No con lágrimas. Solo, final. La parte extraña de sanar es que no llega como un gran evento. No hay trompetas. No hay un momento en que el cielo se abra y de pronto todo duele menos. Llega en centímetros. Tyler lo notó cuando pasó un día entero sin pensar en ella. Luego 2. Luego un fin de semana completo. Pero el mundo, por supuesto, tiene una forma de poner a prueba tu progreso. Era un jueves por la tarde cuando Madison, la hermana de Brittany, volvió a escribir. Esta vez no se anduvo con rodeos. Está diciendo que quiere volver a vivir contigo. ¿De verdad cree que la vas a dejar? Solo te aviso. Tyler se quedó mirando el mensaje mucho rato. Ahí estaba. La desfachatez. Sabía que no era una coincidencia. Ella había estado rondando, tanteando los límites, esperando que la nostalgia hiciera el trabajo duro. Y ahora iba diciendo por ahí que regresaría a casa. Como si la casa que incendió aún tuviera paredes. Esa noche lo confirmó. Cuando volvió del trabajo, encontró su coche aparcado en la acera. No en la entrada. Como si aún supiera que no era bienvenida, pero no quisiera aceptarlo del todo. Estaba sentada en los escalones del porche. Chaqueta cerrada hasta el cuello, una pequeña bolsa de viaje a su lado. Max gruñó tras la puerta antes de que Tyler siquiera llegara. Ella se levantó al verlo salir, como si todo estuviera ensayado. No vengo a pelear, dijo rápidamente. No te lo pedí. Solo, necesitaba verte. Necesitaba que supieras que esta vez hablo en serio. Él cruzó los brazos. ¿En serio sobre qué? ¿Sobre irrumpir en mi casa? ¿Ni siquiera piensas escucharme? ¿Traer una bolsa no implica querer entrar? Ella rió una vez.
corta, áspera. Dios, te has vuelto frío. No, dijo Tyler. Me he vuelto claro. Hay una diferencia. Ella tragó saliva. Estoy en terapia. Bien por ti. Estoy sobria. Él parpadeó. ¿Estabas bebiendo otra vez? Su rostro se descompuso. No así. Solo, anestesiando. Él asintió una vez. Y ahora se supone que yo soy la recompensa. No estoy pidiéndote que me deje vivir aquí, dijo. Solo pensé que podríamos intentar algo pequeño. Una cena. Un café. Ya intentaste el café, dijo él, seco. Ella exhaló temblorosa, bajando un peldaño hacia él. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quiero una segunda oportunidad para demostrarte que ya no soy esa versión de mí. Tyler la miró. De verdad la miró. La postura cansada, los ojos desesperados. La forma en que se aferraba a la idea de otra oportunidad como si fuera un salvavidas. Y todo lo que podía pensar era en lo familiar que se sentía todo eso. El ciclo. El drama. Las lágrimas. Los breves destellos de cambio, siempre seguidos por un regreso al punto cero. Como un reloj. Respiró hondo. Y entonces lo dijo. No te quiero aquí. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? No vas a entrar. Ni esta noche. Ni nunca. Esta parte de mi vida. Nosotros. Se acabó. Su boca se abrió levemente. Como si estuviera a punto de llorar, gritar o rogar. Pero él no le dio oportunidad. Se dio la vuelta y entró en la casa. Cerró la puerta con llave detrás de él. Ella se quedó en el porche unos minutos más. Tal vez pensando que volvería a abrir. Pero Tyler se sentó en el sofá, se recostó, y sintió una calidez extraña instalarse en su pecho. ¿Paz? No venganza. No orgullo. ¿Paz? Y esta vez era real. La mañana después del enfrentamiento en el porche, Tyler se despertó con una sensación que no había tenido en muchísimo tiempo. Quietud. No del tipo que viene de esperar algo, ni de contener la respiración. Una quietud profunda, arraigada, que se instala en los huesos cuando comprendes que nada ni nadie puede tocarte ya. Que, por mucho caos que intente llamar a tu puerta, ya no te corresponde a ti abrirla. Preparó café. Alimentó a Max. Se sentó junto a la ventana en silencio, viendo cómo la primera luz del sol se derramaba sobre el suelo del salón. Y no pensó en ella. Ni una sola vez. Hasta que el teléfono vibró con un número no guardado, pero inmediatamente reconocible. Logan. Lo miró como si fuera un fantasma. Durante unos segundos, dudó en contestar. Pero algo en el estómago, curiosidad, quizá, o ese deseo extraño de poner un punto final, lo hizo levantar el teléfono. Tyler no dijo nada. Solo dejó que el silencio se estirara. ¿Tyler? La voz era más joven de lo que recordaba. Más aguda. Soy Logan. Sin respuesta. Mira, no te llamo para empezar nada. Solo, el tipo vaciló. Creo que deberías saberlo. Brittany está diciéndole a la gente que ustedes están arreglándose. Que la estás dejando volver contigo. Eso hizo que la mandíbula de Tyler se tensara. ¿Está diciendo que? Sí. Que la perdonaste. Que solo necesitabas tiempo para calmarte. Un amigo en común la vio anoche y ella iba contando que ya habías cambiado de opinión. Tyler cerró los ojos. Un dolor sordo empezó a instalarse detrás de ellos. Logan continuó, con un tono inesperadamente seco. Mira, sé que probablemente soy la última persona que quieres escuchar, pero ella está en espiral. Vino a mi casa otra vez la semana pasada. Llorando. Diciendo que nadie la entiende. No sé si intentaba darme celos o usarme otra vez, pero ya estoy harto. Tyler exhaló lentamente. ¿Y por qué me lo dices? Porque siento que te lo debo, respondió Logan. Y porque ella es peligrosa cuando está desesperada.
No de forma violenta, pero sí emocional. No se detiene hasta conseguir lo que quiere, o hasta arrasarlo todo en el intento. Esa última frase le golpeó como un puñetazo. Porque era verdad. Después de colgar, Tyler se quedó un buen rato en silencio, atando cabos. No solo lo había perdido a él. Había perdido el control. Y ahora estaba reescribiendo la historia. Diciendo lo que deseaba que fuera cierto. Intentando arrastrarlo de nuevo a su órbita sin su consentimiento. No era amor. Era gestión de imagen. Y él no iba a prestarse a eso. Esa noche hizo algo que llevaba tiempo evitando. Reunió lo que quedaba de sus cosas. En el armario aún quedaban algunos restos, una bufanda que nunca usó, un clutch que decía odiar pero nunca tiró, una caja con recibos viejos, entradas de cine y labiales secos acumulados en un cajón del baño. Empacó todo cuidadosamente. Sin dramatismos. Sin rabia. Luego condujo hasta la casa de los padres de ella. Fue la madre quien abrió la puerta. Una mujer con demasiado rímel y una sonrisa educada que no llegaba a los ojos. «Oh, Tyler. No esperábamos». Él levantó la caja. «Esto es de ella. No quiero que quede nada. Ninguna excusa. Ningún resto». Ella vaciló, luego extendió las manos y la tomó. «Lamento todo esto». Él asintió brevemente y se dio la vuelta para marcharse. Pero justo al llegar a los escalones, una voz lo detuvo. «Tyler». Se detuvo. Se giró. Brittany estaba en el pasillo, envuelta en una sudadera grande que le caía de un hombro. Desarreglada. Ojos rojos. Su voz era pequeña, pero no por el arrepentimiento. Por incredulidad. Como si aún no hubiera aceptado del todo que la estaban dejando atrás. «¿De verdad lo hiciste?», susurró. «¿De verdad terminaste?». La miró directo a los ojos. «Terminé el día en que elegiste a él por encima de mí». Solo que aún no había empacado la caja. Y se alejó hacia el auto. Y mientras conducía, algo dentro de él volvió a cambiar. Esta vez no fue algo suave. Fue algo afilado. Decisivo. No era un final triste. Era uno limpio. El silencio que siguió fue distinto. No esa calma tensa antes de una nueva tormenta. No una pausa frágil antes de que ella volviera a llamar. Era final. De ese tipo de silencio que incluso tus huesos entienden. La casa se sentía más grande sin su fantasma en ella. Más luminosa. Tyler empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como la luz entraba por los azulejos de la cocina por la mañana, como Max movía más la cola últimamente, como su propia risa ya no sonaba fuera de lugar. Estaba reconstruyéndose. No de forma ruidosa. No en redes sociales. En silencio. Canceló las cuentas de streaming antiguas a las que ella aún tenía acceso. Donó las últimas velas sin usar y bufandas olvidadas. Pintó una de las habitaciones de invitados de un azul marino profundo. Algo audaz. Algo que nunca habría elegido cuando estaban juntos. Empezó a poner su nombre otra vez sobre su vida. En cada rincón. Y entonces llegó la carta. Una de verdad. Tinta sobre papel. Sin sello postal. Alguien la dejó en el buzón entre la medianoche y el amanecer. No era larga. Solo una hoja doblada. Asterisco, no tienes que leer esto. Pero necesitaba escribirlo. No para suplicar. No para explicarme. Solo porque el silencio es un castigo que merezco. Y esta es la única frase que me permito decir. Tú eras mi hogar. No solo el lugar donde vivía. La sensación que perseguía. De la que huía. El silencio que no soportaba y ahora ansío. Tú merecías una compañera. Yo te di una tormenta. Logan no era amor. Era un espejo de todo lo que estaba roto en mí. Y cuando eso se rompió, lo único en lo que podía pensar era en cómo tu mano calmaba la mía cuando estaba ansiosa. Cómo me pedías que bailara en la cocina a medianoche. Fuiste bueno conmigo. Y yo fui cruel. No volverás a saber de mí.
No intentaré regresar. Sería otro acto egoísta. Solo quería que supieras que por fin lo veo. Te veo, asterisco. Sin firma. Pero no hacía falta. Tyler se quedó con la carta mucho tiempo. No lloró. No maldijo. No sintió satisfacción. Sintió cansancio. Porque la verdad era que esa carta ya no importaba. No después del daño. No después de la traición. No después de cada elección que ella había hecho, una y otra vez, de mentir, de irse, de volver solo cuando el otro ya no tenía nada que ofrecerle. Era demasiado tarde para revelaciones. Demasiado tarde para claridad. Ella podía quedarse con su epifanía. Él tenía paz. Ese fin de semana, Tyler conoció a alguien. No una cita. Nada serio. Solo una mujer llamada Raquel que conoció en una librería del centro. Ambos estiraron la mano al mismo tiempo hacia una copia de Matadero 5, rieron. Conversaron torpemente un par de minutos y terminaron compartiendo un café en la acera de enfrente. Ella era tranquila. De voz suave. Escuchaba más de lo que hablaba. No le preguntó por su pasado, solo le contó sobre su perro, su trabajo, su amor por los viejos discos de jazz. Tyler no sintió fuegos artificiales. Pero tampoco sintió la necesidad de salir corriendo. Era un comienzo. Uno real. Y cuando ella sonrió desde el otro lado de la mesa, no le hizo pensar en Brittany. Le hizo pensar en el ahora. Y eso lo era todo. Tyler no le contó a nadie sobre Raquel al principio. No era un secreto. Solo quería algo que se sintiera intocable. Algo puro. Un momento. Una persona. Un ritmo que no estuviera contaminado por la sombra de Brittany. No tenía prisa. No quería reemplazar nada. Pero cuando Raquel se reía con sus bromas sarcásticas o le hacía preguntas genuinas en lugar de llenarlos silencios con ruido, le recordaba cómo era una conexión real. No fantasía. No caos. Solo paz. Empezaron a verse los fines de semana. Un paseo por el mercado de agricultores. Una cena tranquila. Una tarde de domingo bajo un árbol en el parque, leyendo libros por separado, en silencio. Y en uno de esos momentos, Tyler la miró, con el cabello recogido, las piernas cruzadas, concentrada en la lectura, y sintió una oleada extraña de duelo. Por los años que había perdido enseñándole a alguien cómo amarlo mientras esa persona planeaba su salida en secreto. Pero el duelo no lo arrastró esta vez. Pasó como el clima. Un mes después de haber empezado a ver a Raquel, Tyler se cruzó con Madison otra vez. Fue por casualidad, en el pasillo de cereales del supermercado. Ella se sorprendió al verlo. «¿Te ves bien?», dijo, levantando las cejas. «Me siento bien», respondió él, simplemente. Y era verdad. Hablaron unos minutos. Charla liviana. Ella no mencionó a Brittany hasta el final. «Se está mudando a Denver», dijo Madison, como si se le escapara sin querer. Tyler no reaccionó. Consiguió un trabajo en una agencia de marketing. Dice que necesita un reinicio. «Bien», dijo él. «Espero que encuentre lo que busca». Madison dudó un momento. «Me pidió que te diera las gracias». Tyler asintió suavemente y empujó su carrito más allá de ella. Y eso fue todo. Esa noche, Tyler se sentó en su sala, con un vaso de whisky con hielo. Max enroscado a sus pies. Un disco de jazz sonando suave. Pensó en Brittany mudándose lejos. Pensó en cómo durante tanto tiempo temió no escapar nunca de su gravedad. Que siempre lo arrastraría de vuelta con culpa, memoria o costumbre. Pero ahora ella se iba. De verdad. Y por primera vez, ese vacío que solía doler en su ausencia se sentía como espacio. Espacio para respirar. Para crecer. Para elegir. Más tarde, Raquel le escribió. «¿Alguna vez viste películas antiguas de Hitchcock? Estoy pensando en noche de cine este finde. En mi casa. Las palomitas corren por mi cuenta». Tyler sonrió. Escribió. «Solo si puedo elegir la segunda película». Pausa.
Luego agregó. Y lleva a Max. Es quisquilloso con lo que vemos. Ella respondió con un emoji de risa y un pulgar arriba. Y así, su vida siguió. Nuevas voces. Nuevas habitaciones. Nuevas risas. Sin equipaje en la puerta. Sin manipulación disfrazada de dulzura. Solo un ritmo constante. ¿Tranquilo? El pasado no desapareció. Solo dejó de poseerlo. Habían pasado 6 meses desde la última vez que Tyler vio a Brittany. La primavera se convirtió en verano. El jardín de atrás, abandonado durante lo peor de la tormenta, comenzó a florecer otra vez. Tyler pasaba las mañanas allí a veces, regando la tierra, animando a la vida a volver desde lo que parecía muerto. Era poético. En el sentido más silencioso y satisfactorio de la palabra. Nunca volvió a saber de Brittany. Sin visitas sorpresa. Sin nuevas cartas. Ni siquiera un «¿cómo estás?», enviado por error bajo los efectos de la nostalgia. Fiel a su palabra, o tal vez simplemente derrotada, desapareció. Tyler pensó que ese día traería alguna señal. No lo hizo. Solo trajo silencio. Pero el silencio, como había aprendido, no era soledad. Era permiso. Un espacio despejado. Un respiro. Raquel se había convertido en una presencia constante en su vida. Nunca invasiva. Nunca acelerada. Solo presente. Iban despacio. Tenían chistes internos. Compartían listas de reproducción. A Max le encantaba, lo cual para Tyler era su barómetro no oficial de confianza. Una noche, acurrucados en el sofá, ella le preguntó con suavidad sobre Brittany. Quería conocer la historia completa. Y él se la contó. No con amargura. No con orgullo. Solo con honestidad. Cuando terminó, Raquel no dijo mucho. Apoyó la cabeza en su hombro y dijo. Eso es mucho peso. Me alegra que estés dejándolo. Y entonces él lo supo, lo había dejado. De verdad. Brittany no solo se había ido de su casa. Se había ido de las partes de sí mismo que ella solía envenenar. La duda. El constante cuestionamiento. La necesidad de ser elegido. Todo eso también se había ido. O al menos, comenzaba a desvanecerse en el retrovisor. Porque ella no lo había roto. Ella lo había revelado. No fue débil por amarla. No fue patético por creer en ellos. Fue humano. Y ahora, era más sabio. No quería venganza. No necesitaba que ella sufriera. Solo quería paz. Y ahora la tenía. Un domingo por la mañana, mientras él y Raquel preparaban una escapada de fin de semana, algo espontáneo. El tipo de cosas que antes nunca hacía, pasó frente al espejo del pasillo. Se detuvo. Se miró. No al hombre que Brittany había dejado atrás. No al hombre al que intentó arrastrar de nuevo a su infierno. Sino al hombre que se mantuvo firme. Que caminó a través del fuego y salió del otro lado. No perfecto. Pero entero. Sonrió a su reflejo. Tai. Llamó Raquel desde el dormitorio. No olvides tus gafas de sol. No pienso parar una vez que tomemos la carretera. Él se giró. Max ladró. Voy. Dijo. Y cuando cerró la puerta detrás de ellos, Tyler no miró atrás. Ni a la casa. Ni al pasado. Solo hacia adelante. Hacia el camino abierto.